Muy buenos días, ¿cómo le va? Nuevamente con usted aquí en esto que es Cuidemos a la Familia, el programa de la Liga de Amas de Casa. Hoy en un día muy especial, en un tiempo muy especial, tenemos que decirlo de esa manera, con la búsqueda de solidarizarnos, obviamente, desde la Liga, con las cuestiones más delicadas que tiene la República Argentina, como por ejemplo el caso de Santiago Maldonado. También hablando y pensando, ¿no? Y por eso tenemos estas imágenes, de lo importante que son las concentraciones, que son las manifestaciones, que son las expresiones de toda una ciudadanía, en general siempre buscando en forma pacífica. Lo que buscamos es precisamente eso, ¿no? En forma pacífica, y por lo tanto estas imágenes creo que son suficientemente reveladoras de lo que para nosotros en la Liga de Amas de Casa significa eso. Eso por un lado. Por el otro lado también, si tenemos que solidarizarnos, parece que se enojó Irma, ¿no? Es una broma, por supuesto, pero cuando se enoja Irma aparece un huracán, ¿no? El huracán Irma, que parecerá ser tal vez uno de los más tremendos de los últimos tiempos. Y me comentaba, hablábamos por teléfono con Irma porque hoy no va a poder estar con nosotros, tiene un trabajo muy específico. Nos decía, cuando yo me enojo aparece el huracán. Cosas, por supuesto, para darle un poquitito de color a esta jornada de hoy, en donde tenemos temas muy importantes. Mire, vamos a romper mitos, y vamos a romper el mito del pan. Para eso está María Eugenia Perversi. Y también vamos a hablar de algo que es clave para la familia. ¿Qué pasa cuando hay separaciones? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cómo está desarrollándose el derecho de familia después de las modificaciones del Código Civil? Todo esto con el doctor Berneri. En un ratito nomás, nosotros nos vamos acercando a la mesa ya para poder presentarle a María Eugenia y comenzar a hablar de esto, ¿no? Que vamos a ir desarrollando, que tiene que ver, fíjese, ¿no? Con el pan nuestro de cada día. María Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Vas a romper con todos los mitos? Vamos a romper con todos los mitos, es lo que más nos gusta, ¿no? Sí, por supuesto. Así nos quedan las cosas claras. O sea, ¿el pan engorda o no engorda? Mirá qué preguntita. Nosotros volvemos enseguida, con este tema y con muchos más, por supuesto, aquí en Cuidemos a la Familia. Del 1 al 8 de septiembre llega Red Week a Garbarino. Alerta de precios bajos en productos seleccionados. Disfruta los beneficios y la mejor experiencia de compra en Red Week. Garbarino, pensamos en vos. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Todos los supermercados BEA del país vas a poder encontrar los productos BEA. Y seguimos acompañándolos. Esto es Cuidemos a la Familia. Como les decía al principio del programa, Irma ha estado con un trabajo muy puntualizado, por eso no está hoy con nosotros. Vamos a hablar del pan, nada más ni nada menos. ¿No es así? ¿Qué te parece? Y el pan no es el de cada día solamente, sino que además genera en el colectivo popular esto de nos va a engordar, sí, no comamos pan. Es el gran Hay que mito. comer pan de centeno. ¿Es así? No es tan así. A ver. Realmente lo que más engorda es lo que solemos acompañar con el pan, ¿no? Lo que usamos, las salsitas que usamos para mojar, los rellenos de los sanguchitos.
¿no? O sea, hay un montón de cosas alrededor del pan que son las que realmente engordan. O, por contrapartida, la cantidad que comemos, por supuesto. Pensá que una ración de pan está calculada más o menos alrededor de 40, 50 gramos, que vendrían a ser 2 rebanadas de pan de molde, por ejemplo, o 2 miñones chiquitos, un pan árabe chico, pero a veces, sobre todo, ¿no? Cuando vamos a cenar nos tentamos y el pan entra demasiado rápido. Es nuestra primera comida. Y casi, en gran diría, cantidad. ¿no? Entonces ahí es donde está principalmente el problema, porque el pan en sí mismo es un alimento excelente, es un alimento que nos aporta energía. ¿Qué calidades tiene el pan? Como para que Y uno en realidad, imagine. principalmente hidratos de carbono, pero un tipo de hidrato de carbono o azúcar, que se llama coloquialmente, del tipo de los complejos, que son los que hacen que nuestra digestión sea más lenta, que lo absorbamos de forma más lenta, evitemos picos de glucemia, ¿no? del azúcar en sangre, y por ende estemos saciados durante más tiempo, con lo cual tiene sus beneficios. Por supuesto que si lo consumimos de forma integral, el pan integral, mucho mejor. ¿Por qué? Porque esa fibra que va a tener el pan integral, a diferencia del pan blanco, es lo que justamente va a darnos mayor saciedad al requerir también mayor trabajo digestivo. ¿Qué más tiene el pan? Vitaminas del complejo B, ¿sí? Y algún que otro mineral también, que viene dado principalmente por la harina, que también está fortificada. Claro. Así que esos son... Uno de los mitos, si vos lo tostás el pan, así las famosas tostadas, pan blanco común, vos lo tostás, ¿tiene menos calorías? No, eso es un ¿Es gran otro mito. verso? Es otro verso. Claro. Sí, porque en realidad lo único O sea que haces uno al come tostarla, cantidad de tostadas creyendo que... Pero no, para claro. nada. O sea, en realidad las calorías son las mismas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que haces cuando tostás el pan, ya sea en la tostadora o en el horno o en el hornito eléctrico, Sí. donde sea, lo único que haces es que te quedes sin agua, lo deshidratás. Con lo cual las calorías son exactamente lo mismo. Y por supuesto que también difieren las calorías del pan común de panadería versus las tostaditas que uno ya compra en el supermercado. Esas suelen tener por ahí un poquito más de azúcar, un poquito más de sal agregada, Y lo más cual grasa, también... ¿o no? Y más grasa, exactamente. Y el azúcar y la grasa son las que aumentan un poquito también las calorías, ¿no? Otro de los grandes mitos es, no hay nada, no es mi caso, pero no hay nada como un pan con manteca. Creo que es explosivo, ¿no? No es explosivo. ¿No? Como siempre decimos, dependiendo de las cantidades. O sea, lo importante es que el pan no te rebalse con la manteca. Lo mismo pasa con la mermelada. Yo a mis pacientes siempre les digo, si disfrutan realmente comiendo una mermelada, pinten la tostada o pinten el pan con un poquito, pero que no sea la montaña. Y lo mismo con la manteca. Apenas raspar un poco el pan con la manteca no pasa absolutamente nada. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es un poco después la distribución de grasas a lo largo del día, como decimos siempre, ¿sí? Lo importante es no excedernos en la cantidad de porciones, en este caso las grasas, que además tienen el doble de calorías de lo que tiene un hidrato de carbono claro. o una proteína. El otro mito, María Eugenia, tiene mucho que ver con lo siguiente. En el almuerzo, en la cena, ya fuera de la merienda y el desayuno, ¿no? En el almuerzo y la cena hay quienes dicen que si no está acompañado por pan, no sirve, no es lo mismo. Sin embargo, el mito dice que si vos lo acompañás con pan, tanto el almuerzo como la cena, depende por supuesto que el almuerzo y cena, engorda mucho más. ¿Es así? No es así. Tampoco. Estamos rompiendo todos los mitos. Estamos rompiendo todos los mitos, por suerte, porque así nos queda bien claro lo que es... Comamos pan. La realidad, sí, hay que comer pan y por encima de algunos otros sustitutos y reemplazos que se emplean pensando que son con menos calorías y que nos van a engordar menos, y en realidad no lo son, terminan siendo más caros y terminan siendo también más calóricos porque a veces terminamos comiendo de más. Sin embargo, si nos comemos, aunque sea un sándwich chiquito con pan, vamos a sentirnos saciados, nos vamos a dar un gustito y no vamos a necesitar comer mayor cantidad. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que vos decías, el consumo de los alimentos no importa en qué orden y en qué momento los consumas. Lo que sí se recomienda es que a la noche siempre sean cenas un poco más ligeras para favorecer la digestión y tener en cuenta también que a la noche ya no vamos a hacer más actividad. Generalmente, salvo los que van al gimnasio a las 10, 11 de la noche, pero la mayoría de la gente ya a la noche no realiza gran actividad, con lo cual las calorías no las va a quemar
cenar de la misma manera. Se recomienda que sean cenas tranquilas, de fácil digestión. Pero que haya un poquito de pan en cada una de las comidas, perfectamente, no hay ningún inconveniente. Hoy en día hay una suerte de, yo no sé si es moda o verdaderamente tiene que ver más con el aspecto científico de lo que tiene que estar relacionado con la nutrición. Y es que aparecen los panes muy especializados, como por ejemplo aquellos que tienen semillas arriba, en fin, hay una cantidad variada de panes. Hay una variedad increíble y lo que tenemos Esos son buenos también. Son buenos, todos son buenos. Lo que tenemos que tener en cuenta es, si buscamos algo que tenga la menor cantidad de calorías posible, vayamos al pan básico, el pan francés común de la panadería. Si queremos algo que esté un poco más, no sé, algo más especial, por decirlo de alguna manera, en general, ya cuanto más cosas tiene el pan, las semillitas, el salvado de avena, etcétera, etcétera, la miel que le agregan también en algunos panes, por supuesto que va a tener más calorías, va a ser seguramente más rico, va a tener más calorías. Lo principal acá son lo que decíamos al principio, el tamaño de las porciones, qué cantidad consumimos durante el día, y que si elegimos un pan integral, que prestemos atención al listado de ingredientes, Luis, porque mucha gente piensa que porque es marroncito, que cualquier pan negro va a ser integral, y la realidad es que el pan integral es integral cuando tiene en su listado de ingredientes el 100% de harina integral, si no, no es integral. Claro. Exactamente. Entonces, prestemos atención a eso y comamos tranquilamente el pan, porque hasta un sándwich, el sándwich todo el mundo lo ve como algo pecaminoso, ¿no? O sea, que imposible reemplazar por ahí una comida por un sándwich, o que se sienten mal cuando te lo cuentan que se comieron un sándwich. No pasa nada. El tema es elegir bien con qué le vamos a poner adentro a ese sándwich. Si elegimos carnes magras, carne, pollo, algún fiambre magro, jamón cocido o jamón crudo, quitándole la grasa en el caso de que por supuesto no tengamos ningún problema de hipertensión, y agregar verduras, ¿no? También adentro del sándwich es algo totalmente saludable. Bien, hemos roto con los mitos del pan. Tenemos que romper muchos mitos más. Tenemos que seguir rompiendo porque son las cosas que más cuesta hacer llegar a la gente, y yo creo que también lo que más nos agradecen después cuando damos estos mensajes claros y rompemos estos mitos, yo creo que es lo que la gente aprecia. En definitiva, el pan, señoras, señores, no está prohibido, así que tranquilos, la cuestión es no comerse una baguette completa, pasa por ahí. Que a veces es difícil, te digo, porque es tan rico, ¿no? Crujiente que uno tiene ganas, pero no. Nos vemos el fin de semana que viene. Por supuesto. Nosotros volvemos en un ratito nomás, no se lo pierda, porque vamos a hablar de familia, es muy importante, así que no se vaya. Del 1 al 8 de septiembre llega Red Week a Garbarino. Alerta de precios bajos en productos seleccionados. Disfruta los beneficios y la mejor experiencia de compra en Red Week. Garbarino, pensamos en vos. Bueno, y nos acabamos de tomar un riquísimo café Cabrales, ¿no? Mientras estábamos esperando en la pausa.
para encarar un tema que realmente es muy importante y tiene mucho, pero mucho que ver con la familia, tiene que ver con usted, por supuesto, que nos está viendo. Nuestro invitado de hoy es el doctor Raúl Berneri, ¿no? Con quien he compartido muchos años de mi vida en digamos, la otra faceta de él, que es el periodismo, con muchísima experiencia en ámbitos como la Casa Rosada, viajes internacionales y demás, pero el hombre avanzó por el lado del derecho y fundamentalmente en lo que tiene que ver con derecho de familia y derecho laboral, las dos cosas, ¿no? Así es, Luis. Y derecho de familia a nosotros nos compete mucho, también el derecho laboral, ¿no? Podríamos abarcarlo un día, avanzar sobre ese tema. Pero me parece que desde que se sancionó el nuevo Código Civil han cambiado una cantidad de situaciones y nos preocupa siempre, nos ha preocupado en este programa, con Irma lo hemos hablado muchas veces, el tema de los hijos, ¿no? La familia, cómo queda constituido, qué pasa cuando hay separaciones. El divorcio hoy ya es diferente, ¿no? Hay que enfocarlo desde este nuevo Código Civil que ha cambiado las relaciones. Sí, ha cambiado totalmente las relaciones familiares, que es un tema que nos compete a todos y es un tema importantísimo en la sociedad. Ha reconocido el nuevo código que se aplica desde el año 2015, recién ahora a fin de año se van a cumplir 2 años de esta aplicación de este código, que a los abogados nos ha costado mucho adaptarse nuevamente. Ya sabíamos los números de los artículos, ahora no, bueno, son tecnicismos. El nuevo código cambió completamente el tema de familia, porque por un lado ha reconocido una serie de situaciones que ya estaban preexistentes y ha regulado detalladamente algunas instituciones, sobre todo efectos de algunas figuras que no estaban a lo mejor tan reguladas y daban lugar a una jurisprudencia por ahí contradictoria. Todo dependía del juzgado a donde caiga una demanda de divorcio. Me quedo con una frase que me dijiste que me pareció sensacional porque es descriptiva absolutamente de todo. Es decir, hoy en día el divorcio no es punitivo, ¿no? Sino que tiene otras características totalmente diferentes. Es otra cosa, ¿no? Totalmente, exactamente. Para solicitar el divorcio no es necesario aducir ninguna causa, simplemente cualquiera de los cónyuges puede pedirlo o pueden pedirlo en forma conjunta. Y esta circunstancia de no haber más causales de divorcio hace que se hable del divorcio remedio y no del divorcio sanción. Correcto, porque antes esa es la frase, sí. El divorcio se otorgaba, sí, bien digo, como una sanción al cónyuge que había cometido alguna, por ejemplo, una infidelidad, que hoy día ya no existe más como causal de divorcio. Pero sí remedio. ¿Para qué? Remediar una situación de dos personas que no quieren seguir viviendo juntas, tienen un patrimonio por ahí común que hay que separar, hijos, y todo eso hay que regularlo. Fíjate que ha cambiado mucho. Del tema de patria potestad se ha pasado al tema de responsabilidad parental. Ya no se lo llama más de esa manera, porque eso daba la sensación de ser un poder omnímodo que tenían los padres o el padre sobre todo. En una época el padre solo, ¿te acordás? Totalmente, sí, totalmente. La mujer prácticamente no contaba para una serie de decisiones que debía tomar el jefe de la familia. Y también ha cambiado, por ejemplo, el tema de como se hablaba antes, del código de tenencia y guarda de los hijos de un matrimonio que se ha separado. ¿Por qué? Porque tenencia y guarda da la sensación de que uno tiene una cosa, está cuidando una cosa, y no es así. Es un hijo, es una persona que tiene derechos, tiene emociones y tiene sentimientos. Ahora se le ha prestado mucha atención. Eso te iba a preguntar, en el estudio, en tu estudio, cuando llegan las consultas, la mayoría tienen más relación al hijo que otra cosa, ¿no? ¿O es en términos generales? Mira, fundamentalmente es con respecto al régimen de visitas, qué va a pasar con los hijos, y al tema patrimonial, que son los temas más conflictivos. Cuando los efectos del divorcio, hay 2 o 3 temas que son importantes, que es la atribución de la vivienda, quién se va a quedar a vivir en la vivienda, casi nada, ¿no? en la vivienda familiar, el régimen de los bienes, una compensación económica, porque el nuevo código no permite o tiende a tener a proteger al cónyuge que ha quedado desamparado. Entonces no permite que haya un empeoramiento de la situación en beneficio del otro cónyuge de manera indebida. Entonces, una pregunta en el medio.
porque tiene que ver, ¿no?, con la Liga de Amas de Casa. Sí. El ama de casa a nivel tradicional, porque ya no es lo mismo, ¿no? No, no, totalmente hoy en día ha distinto. cambiado todo, las mujeres trabajan Totalmente casi distinto, todas, sí. pero pongámosle el caso de todavía aquellas que preexistentemente siguen siendo nada más que amas No de trabajan, casa. sí. Son las que quedan debilitadas frente a una situación, ¿no? Correctamente, y en ese caso, ese ama de casa puede pedir una compensación económica. Si bien puede quedarse, se le puede atribuir, generalmente se le atribuye a la mujer la vivienda, porque se queda con los hijos generalmente. Puede pedir una compensación económica por parte del marido, que puede ser de una vez, puede ser por plazos definidos o puede ser de una manera indefinida hasta que se produzca una determinada situación, mejora la situación o los hijos ya no están o ya no es necesario. Siempre hablando de hijos menores, ¿no? De hijos menores, exactamente. Los hijos menores, hay deber de prestar alimento a los hijos menores hasta los 18 años, mayoría de edad. De todos modos, si los hijos están estudiando, y puede ser hasta los 21 años, y si aún continúan su preparación o su estudio y no tienen trabajo, es hasta los 25 años puede seguir reclamándose alimentos. Pero este caso de la atribución de la vivienda, fíjate que es muy interesante porque el código les da una protección. ¿Qué es lo más importante de una familia? Tener un lugar a donde vivir, a donde estar. Y se produce una situación con respecto a las uniones convivenciales que está siendo muy discutida en general ahora por los abogados y los doctrinarios, ¿no? Cuando hay una atribución de vivienda, por ejemplo, a la parte que ha quedado más desprotegida a la mujer, el juez puede darle un plazo que no está determinado, ¿no es cierto? En cambio, en las uniones convivenciales, registradas, este plazo no puede ser superior a los 2 años. O sea que hay evidentemente hay una disminución de la protección en este caso, pero en función también del grado de relación que se tiene, ¿no? Es muy interesante algo que dijiste. Las uniones convivenciales, ¿registradas o no? Registradas, ¿Qué significa registradas? Que lo han... Porque hay un registro, establecido. Hay un registro de uniones, si vos no querés adoptar el régimen matrimonial con toda la carga que tiene. Es como una opción más. Es una opción que tiene menores, diría, no sé si decirte derechos o obligaciones, es diferente. Entonces hay un registro de uniones que vos vas y te registrás que estás conviviendo con tal persona. Pero para eso se requiere que sea estable, que sea pública, es decir, que sea notorio que esa es una pareja. En cambio, que eso es lo que da derecho, la permanencia y el transcurso en el tiempo. En cambio, en el matrimonio, directamente desde el día de la celebración, el día del contrato, los cónyuges asumen derechos y obligaciones a partir de ese momento, sin necesidad de que haya estabilidad. Y con respecto al divorcio, te decía que antes de este código se exigía una permanencia de 3 años. Uno no podía, se casaba, no te podías separar si no transcurrían 3 años. Ahora no es necesario. Vos podés casarte hoy y el mes que viene podés directamente decir, bueno, no quiero seguir con esta relación y presentás la demanda de divorcio. En el régimen hijos, ¿no?, específicamente, ¿los hijos generalmente quedan con la madre o pueden tener una opción? Aquí hay un gran cambio. Esa es la novedad, ¿no? Hay un gran cambio en ese sentido, porque anteriormente, en general, se daba a la madre, como se dice hoy, el cuidado parental hasta los 5 años. Era indefectible, la madre lo tenía, el chico era chiquito, hasta los 5 años el padre no podía tenerlo. En cambio, hoy día hay un régimen de cuidado mutuo, que el código define cuidado o alternativo o distinto. Alternativo cuando el hijo pasa más tiempo en la casa de un cónyuge que de otro, y indistinto es al revés, ¿no es cierto? Cuando pasa tiempo tanto en la casa del padre como de la madre, pero ambos tienen la dirección de los asuntos importantes del chico, el colegio, la decisión del colegio, no sé si qué va a estudiar, pero por lo menos el cuidado, el gimnasio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y todo esto que además va acompañado por un sistema, se me ocurre, regulatorio, que tiene que ver con las visitas, que tiene que ver con la convivencia, por ejemplo, un tiempo con el papá, un tiempo con la mamá, o esto no es así.
Sí, por supuesto. ¿Se lo define el juez? No. ¿No? Una vez que está entablada la demanda de divorcio, Sí. esto es un poquito técnico, pero no importa, uno presenta la demanda de divorcio y junto con la demanda tiene que presentar un convenio regulador, donde vos acordaste con tu cónyuge todo este tipo de cosas, dónde van a ir a vivir, si va a haber compensación, el tema de alimentos, cuánto vas a pasar, cuánto no vas a pasar, y el juez lo evalúa, lo homologa y se tiene que cumplir. Es ley para las partes y se tiene que cumplir. Generalmente cuando hay un divorcio, antes llamaba de mutuo consentimiento, hoy es de acuerdo de partes, generalmente los divorcios siempre es un trauma, ¿no es cierto? Es una separación, claro. siempre es un trauma. Así que muchas veces no son pacíficos. Yo te diría que he tenido, Según de acuerdo a mi experiencia, experiencia, no ha habido más de un 15% de parejas que se separan en buenos términos, un 15, un 20, Nada te más. diría una exageración. Claro. En general hay una Sí, controversia importante. Hay una controversia importante, sobre todo en los primeros años, y en el régimen de bienes, que es lo que Sí, más... sí. Aunque parezca mentira, es más importante casi que los hijos, ¿no? Y es una... Por lo menos para las partes que a veces. generalmente produce un impacto muy grande O en la está economía, combinado con el tema en la de los economía de la familia, en la economía del hombre. Generalmente el hombre es el que se va de la casa, tiene que alquilar, realmente es un problema serio. Y para la mujer también, se queda por ahí sin su compañero, quién aporta, quién Claro. cuida a los chicos. Es un cambio muy brusco, para los chicos ni hablar. Pero por y supuesto, para las personas, sí, obviamente, que forman parte por también. eso. Pero hoy se está centrado más en el chico. Inclusive, el código mismo permite que el juez consulte al chico. Se deben consultar los Esa deseos. es una de las novedades que yo sabía. Se debe consultar los deseos del chico. Todo eso en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en que se basan... Ahí no juega la edad, juega de alguna manera la interpretación del juez de lo que dice. El juez ¿no? puede llamar a un chiquito, puede preguntar a un chiquito de 3 años, ¿Ah, 4 años, sí, 5 años, 6, puede preguntar, ¿no? En general. Que para gran debate es eso, ¿no? Evidentemente. Sí, totalmente. Pero de alguna manera yo creo que es mejor porque esto ayuda a la comunidad de interés. El código no define a la familia, no tiene una figura jurídica que dice familia, sino que la toma como una comunidad de intereses, que Claro. creo que es lo más importante, porque hay intereses a una determinada edad, hay intereses a otra en Va una variando de determinada acuerdo. etapa, y yo creo que eso hay que contemplarlo, ¿no? Raúl, ha sido muy útil realmente Bueno. porque es importante para todos los que nos están viendo todas estas modificaciones que son, a veces pasan por alto, uno las pasa por alto, ¿no? Pero Sí. son reales y tiene que uno estar muy atento a lo que está sucediendo. Fíjate sobre ¿no? todo ese tema de la compensación económica, cuando Sí. una de las partes queda muy desprotegida puede pedirse, ¿no? Bueno, Y- vamos a hacer un segundo tiempo seguramente porque hay muchos temas más de esta modificación del Código Civil que atañe a la familia y de paso nos vamos a meter a lo mejor en el territorio laboral que también trae sus bemoles. Pero cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias por venir. Al contrario, Luis. Nosotros seguimos aquí en este lapso final para despedirnos nada más y para decirles que nos vamos a encontrar la semana que viene como siempre con Irma, por supuesto, pero Irma Muñoz, no Irma el terremoto, que seguramente es la Irma enojada. Ya volveremos.